Escuchaba anteriormente a uno de los panelistas decir que ese crecimiento económico no necesariamente influye en el aumento de la violencia en un país. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su opinión al respecto? También es cierto que existen ciertas condiciones sociales que aceleran, ¿no?, que incentivan esa condición natural. La pobreza es uno, pero más que la pobreza, la desigualdad también. Pero hay un porcentaje probablemente mayor entre la gente que tiene necesidades de verse casi obligada a cometer un delito que los que tienen menos necesidades. No significa, desde luego, que la gente que tiene mayores ingresos no perpetre también delitos. Pero basta examinar, digamos, el número de delitos que se cometen para llegar a una conclusión de tipo social, ¿no? Probablemente se cometen más delitos en gente que tiene la necesidad material de cometerlos que en quienes tienen o son movidos exclusivamente por la ambición. ¿Se ha podido demostrar en Latinoamérica y en otras regiones que países que van eliminando esa brecha de desigualdad, existe menos violencia, menos criminalidad? ¿Hemos podido constatar eso, doctor? Sí, y lamentablemente es posible constatarlo en ambos extremos, ¿no? En sociedades que tienden a ser igualitarias y con niveles relativamente altos de ingresos, existe efectivamente una menor tendencia a la comisión de delitos. Nadie con justicia podría decir porque es pobre es delincuente, no es cierto, ¿no? La abrumadora, la inmensa mayoría de la gente que tiene bajos ingresos son trabajadores honestos que buscan su propia superación. Desgraciadamente nuestra región es una región que tiene índices altos en materia de violencia y delito. Tendemos a competir, desafortunadamente tendemos a competir en materia de violencia y delincuencia en indicadores con África por lo general, ¿no? No estamos bien calificados desafortunadamente y tenemos por lo tanto mucho trabajo que hacer en este terreno. Escuchábamos al señor Álvaro Briones, director de Políticas y Programas de la OEA, de quien me agradó muchísimo saber está a tono con la corriente de defender los intereses colectivos, al menos en lo que nos dijo en la entrevista para Así las Cosas. El ser humano constituye un ente eminentemente social. Sus características inherentes surgen a sí mismo a relaciones con los demás, ¿no? De las deficiencias en materia de seguridad nacional derivadas del auge del crimen organizado inciden de forma directa en la seguridad ciudadana de nuestro país, creando condiciones que, conjugadas con los altos niveles de pobreza y desigualdad que tenemos, que para nadie es un secreto, permiten que este incremento del crimen sea consecuencia de la desestabilización del correcto desenvolvimiento y desarrollo de las personas y la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar de todo eso. Pobreza y desigualdad, caldo de cultivo para el crimen organizado, para todo lo que con ello se lleva de encuentro. Ya no lo manejan los jóvenes de los barrios, el crimen organizado y el narcotráfico, ya no lo manejan. ¿Cuándo lo manejaban? ¿Cuándo lo manejaban? Antes lo manejaban. 10, 15, 20 años, ¿cuándo? Hace 10, 15 años manejaban eso, pero ha subido de nivel social, eso es importante. Es decir, si usted busca los últimos casos de narcotráfico y crimen organizado, todos fueron llevados a cabo por gente de clase media y de clase media alta. Sí, eso ha llevado, es decir, ya solamente no está afectando a la gente que vive de clase pobre, sino que también personas de clase media y de clase media alta están pensando que el crimen organizado y el narcotráfico es un medio de ascendencia social. Una de la problemática principal es que hay participación. Sí, el narcotráfico y el crimen organizado ha logrado penetrar, formar verdaderas estructuras de poder en República Dominicana y en otros países de la región. Incluyendo en la política, dígalo, si no lo digo yo. No, incluyendo es que ninguna institución, ningún sector va a estar exento del narcotráfico y del crimen organizado. Ninguno. El sector financiero va a ser afectado porque entran muchos recursos, se maneja mucho dinero en eso. Y ese dinero tiene que ir a parar a algún sitio. ¿Correcto? Si usted dio un dato. No lo van a tener debajo de una cama, ese dinero va a parar al crimen organizado, al sector financiero, va a afectar a los diferentes sectores que mueven la economía de República Dominicana. Que se crea, dicho sea de paso, como planteábamos, una burbuja económica
la gente que vive sobre todo en el centro del Distrito Nacional o en Santo Domingo cree que vivimos una realidad económica muy distinta a la que verdaderamente tenemos, porque la gente ve el gasto, ve las plazas, ve los edificios, ve los vehículos, las calles asfaltadas, y verdaderamente esa no es República Dominicana. ¿Cómo eso afecta el desarrollo integral de todo ser humano que vive en esta media isla? Miren, yo, antes de ir directamente a la afectación social de toda la dinámica del crimen organizado, yo creo que es necesario puntualizar sobre la dinámica de relacionamiento que vive el crimen organizado con los estados. Y es una dinámica tridimensional, o sea, desde lo predatorio a lo parasitario a lo simbiótico. En esa etapa predatoria entre el crimen organizado y los estados hay una pugna entre el Estado y ese componente de poder fáctico del crimen organizado, donde el crimen organizado hace dos cosas. Primero, trata de desplazar al Estado en la medida de que el Estado se lo permite, o aprovecha los espacios que el Estado abandona. Por eso el crimen organizado se aprovecha de todo este componente de desigualdad, porque el componente de desigualdad produce marginalidad social y el crimen organizado aprovecha los marginados para incorporarlo a una economía ilegal, que es lo que maneja el crimen organizado. Y a veces desde los estados esto no se ve desde esta dinámica. O sea, el crimen organizado maneja una empresa criminal al margen de la economía legal, pero esa economía produce recursos y necesita personas para involucrar en esa economía. Como en las sociedades no hay espacios vacíos, los espacios que abandona el Estado en muchas ocasiones son aprovechados por el crimen organizado. El otro componente es el componente parasitario. En el componente parasitario ya lo que se da es que el crimen organizado ha logrado ocupar ciertos espacios que ya le permiten ir a negociar con los componentes del Estado, y es donde se dan mayormente los temas de corrupción. O sea, el crimen organizado trata de coactar dentro de los estamentos, no solamente políticos, sino políticos, empresariales, financieros, sociales, religiosos y de toda índole para poder mantener la dinámica de sus negocios. Claro. Y el peor de los estados es el estado simbiótico, que yo creo que es un estado al que debe evitar República Dominicana, donde hay una confusión exagerada, que uno no sabe exactamente dónde está el empresario mafioso o el mafioso empresario. Entonces yo creo que eso es un componente. Parecido así como al narcogobierno, narcoestado, que se habló en otras latitudes, pero que pudiera pasarnos en República Dominicana si salimos más de control. Si nosotros salimos más de control y pasamos de un estado parasitario a un estado simbiótico, podemos llegar a una realidad como esa, como la del narcoestado, que yo espero que es una realidad que República Dominicana no viva. Con relación al componente que refieres, al componente social, piensen en unas consecuencias de todo el crimen organizado. Todas las manifestaciones de crimen organizado confluyen en una realidad, que es que las ganancias que tienen fruto del mercado ilícito necesitan ser lavadas para poder ser disfrutadas cómodamente. ¿Qué sucede entonces en ese proceso de lavado de activos de los recursos del crimen organizado? Que esta economía ilegal afecta y desplaza la economía legal. Pensemos en un ejemplo práctico de que si una persona que está involucrada con el crimen organizado quiere lavar su dinero a través del sector inmobiliario, por ejemplo, va a pagar altas sumas de dinero por terrenos que valen poco dinero, porque lo que le interesa es lavar ese dinero, pero se incrementa el precio de la propiedad y hace inaccesible esa propiedad para un grupo de personas que vive de la economía lícita, que en consecuencia no puede competir con ese flujo de dinero y que se ven afectados en esa realidad. Eso va creando entonces otro nivel de desigualdad, y en la medida que se amplían esos niveles de desigualdad vamos a tener más marginalidad. Entonces, en países como este, países pobres, en el que las políticas públicas no tienen la suficiente cobertura, hay mucho caldo de cultivo para que esas personas puedan ganar respaldo social. ¿Por qué? Porque la necesidad del ciudadano de a pie de comer es la necesidad de hoy. La necesidad del ciudadano de a pie de tener un problema de salud, de irlo a resolver a un hospital, es un problema de hoy. Y es un problema que en muchos casos el Estado no está en condición de suplir de manera inmediata. Entonces estas personas tienen mucho dinero, tienen dinero ocioso y están en condición de suplir esa necesidad hoy. Entonces esas personas terminan viendo a estos caballeros de la economía ilegal, para decirlo de alguna manera, como pequeños Robin Hood. O sea, en la medida de que tú me suples a mí la necesidad que yo tengo hoy,
no me va a colocar a mí en condición de criticar de dónde viene tu dinero. O sea, mi hambre no pregunta de dónde viene tu dinero, mi hambre necesita comida. Tenemos que tomárnoslo en serio, Tatiana. Claro, ese es el tema. Claro, porque mira, yo te pudiera hacer el paralelismo con la misma política. Puedes tener una figura X que si va a suplir las necesidades de tu comunidad, independientemente de dónde provenga el dinero, cuáles sean tus cualificaciones políticas para ejercer ese cargo, no te va a importar. Entonces está el querer pertenecer a una clase social a la cual indiscutiblemente no puedes, porque no son tus orígenes, no es tu desarrollo, no es tu formación. Pero me interesa también plantear un poquito de ese pensamiento colectivo. La gente no le está importando sentarse en el restaurante, consumirse los tragos, la cena, el que le den, el que le compren. No nos importa, pero no me estoy refiriendo solamente al que no tiene nada. Me estoy refiriendo a la clase media y clase alta. Es una sinvergüenzada, huele a detergente en muchos lugares, la gente no le importa. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Porque usted mencionaba el aspecto de la impunidad. Si yo veo que tantos andan por ahí sueltos, muchos casos que todos han conocido en la prensa, y yo me pregunto, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está el otro, el arbitrario? ¿Dónde está ese tipo? ¿En qué quedó? O sea, hay muchos otros casos por ahí que la gente dice, no, yo cojo la vuelta. Yo cojo la vuelta 3 o 4 años. Yo las cojo y bueno, quedo con muchísimo dinero. El éxito aquí está vinculado a tener dinero. Ahora, el Estado no puede suplir a todos los mecanismos legítimos para alcanzar los fines culturales. Y ahí viene entonces que muchas personas que que ven delimitadas sus conductas de acuerdo a sus fines culturales, que quieren aspirar a eso que tienen, que la sociedad fija como sinónimo de éxito, recurren entonces a las vías criminales. Lo que tú dices no es justificándolo, pero es explicándolo. Y como decía un amigo sociólogo en una entrevista que le realizaron, desde la visión de ellos pudiera ser incluso hasta perfectamente racional lo que ellos hacen. Porque ellos están procurando los mismos fines que la sociedad, a través de mecanismos legítimos, les provee a otras personas, que a ellos no. Entonces, hay un problema también de, como decía el magistrado Wilson Camacho, de las políticas públicas del Estado Dominicano. No solo la política pública para garantizar y ampliar los mecanismos legítimos de ascenso social y de mejoría económica, sino también para transformar los fines culturales que imperan en una sociedad como la dominicana. Y eso es extremadamente profundo, porque ahí entra todo el mundo, ahí entra Claro. educación, entra el Estado, entra el gobierno, entramos todos nosotros, medios de comunicación en su Claro. conjunto. Óyeme, el problema es extremadamente grave. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo cambió el asunto cuando ya no pagaban con dinero, con efectivo, cuando pagaban con mercancía a la República Dominicana? Había eso por ahí en alguna película, el guión de Uchilora, de Oro y Polvo, y me quedé preguntándome eso. O sea, verdaderamente cambió, incrementó la criminalidad en República Dominicana cuando empezamos a dejar aquí las drogas para que entre nosotros consumiéramos y nos matáramos entre nosotros. ¿Qué pasaba inicialmente? Que a las personas que utilizaban aquí para almacenar la droga, o en algunos casos traían los componentes y la droga se procesaba aquí. De hecho, nosotros hemos sido testigos por los medios de comunicación de laboratorios que se han descubierto en República Dominicana. Eso no es producción de droga, pero es procesamiento de droga en República Dominicana. Entonces, en principio se le pagaba con dinero a esas personas. Pero ¿qué pasó? Nosotros estamos hablando de un mercado criminal, que para mí es uno de los sesgos que tenemos nosotros para perseguir estos fenómenos. Es un mercado, y si no pensamos como mercado, no vamos a poder enfrentar con éxito este fenómeno. Y los mercados producen, transportan, y hay un consumidor que espera el producto. Se produce, sobre todo en Sudamérica, nosotros somos parte de ese puente de transporte de la droga para que sea consumida en Europa o en Estados Unidos. Entonces, a ese componente de transporte en República Dominicana inicialmente se le pagaba con dinero en efectivo. Ahora bien, se dieron cuenta como mercado que si podían construir un mercado de consumo de droga en República Dominicana, el efectivo no tenía que venir a República Dominicana, sino que iban a comenzar a pagarle con materia prima, Claro. para decirlo de alguna manera. Pero además, nosotros somos una isla, o sea, aquí la droga o entra por aire, o entra por agua, o entra por tierra. Como hablábamos en el pasado. Yo creo que es una fortaleza que hay que reconocer, por ejemplo, en República Dominicana, que ha habido una disminución drástica en la entrada de droga a República Dominicana por vía aérea. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a analizar qué hicimos por la vía aérea, que pudimos controlar el ingreso aéreo de droga, y qué tenemos que hacer entonces por la vía marítima y qué tenemos que hacer por la vía terrestre para lograr la disminución del ingreso de droga a República Dominicana? Por aquí hay un componente que sí quiero resaltar, y es el componente de responsabilidad compartida. O sea,
Es verdad que República Dominicana tiene que hacer su tarea para reducir el ingreso de droga que va a otros países, pero también es verdad que esos países hacia donde va la droga tienen que entrar en esto que se llama en derecho internacional el concepto de responsabilidad compartida para cooperar en la misma magnitud que ellos contribuyen a la creación del tránsito de droga por República Dominicana y al mercado de droga por República Dominicana. ¿Principales países serían? Yo creo que Estados Unidos y muchos países de Europa, como España, por ejemplo, son de los grandes países hacia donde se ha determinado que son los flujos, en el caso de la droga, porque el crimen organizado no tiene solamente la droga como tema de manifestación. Pero yo he planteado que nosotros tenemos que hacer un mapa de esto, o sea, ¿cuál es la manifestación de crimen organizado que llega a República Dominicana? Y desde República Dominicana, ¿a qué otros países se trasladan esa manifestación de crimen organizado? Y determinar cuáles se quedan aquí. Entonces, con esos países nosotros tenemos que sentarnos como Estado y construir un plan. Claro. Un plan que integre a todos los que están envueltos en esta problemática y que esos estados cooperen a la solución del problema en la misma magnitud que aportan a la existencia del mismo. Eso es responsabilidad compartida. Claro, y es la utopía también al mismo tiempo, pero no lo digo como algo negativo, me abrió los ojazos aquí, Camaño. Yo te lo digo por la gran cantidad de intereses económicos y lo lucrativo del negocio para esos estados que tú mencionas, incluyendo la República Dominicana. Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que para nosotros pedirle a otros estados que se articulen alrededor de nosotros, tenemos que articularlo internamente. Claro. Y nosotros tenemos un gran problema de articulación interna. Es que tenemos que empezar por la casa. Tú hablabas de eso, del protagonismo, de las pugnas entre instituciones. Tú sabes, la prensa, la foto. Sí, sí. Antes de pasar el tema, Perdón. Para terminar con lo que ya comentaba el magistrado. Y vamos concluyendo. Sí, o sea, es como decía el presidente Correa de Ecuador, la política contra las drogas no va a funcionar mientras los países latinoamericanos sigan poniendo los muertos y los países del centro de Europa y Estados Unidos sigan poniendo las narices. Mientras no se ataque el consumo, no a través de la penalización, sino a través de políticas que reduzcan el consumo de esos países, que son los que dan cabida a que se desarrolle ese gran mercado de droga, no se va a resolver el problema de la droga. Pasando ahora a lo que tú mencionabas, una de las principales dificultades que tiene la República Dominicana en orden a estructurar verdaderas políticas criminales del Estado frente a la criminalidad es la falta de articulación entre las organizaciones. Constitucionalmente está establecido que es el Ministerio Público quien tiene la facultad para desarrollar la política del Estado contra la criminalidad. La ley orgánica del Ministerio Público divide esa política en dos aspectos, la parte preventiva, y lo coloca al procurador como coordinador con los otros entes que tienen que ver con la parte preventiva, llámese Ministerio Interior y Policía, Policía Nacional, etcétera, y la parte de persecución que es propio y exclusivo del Ministerio Público a través de la Dirección General de Persecución. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, que por un lado está el Ministerio Interior y Policía, que entiende que es él el facultado para ejercer las medidas preventivas de seguridad ciudadana, y por otro lado, en la parte investigativa, por ejemplo, está el celo institucional entre la policía y el Ministerio Público con el aspecto investigativo, duplicidad de funciones, como por ejemplo la DICAN y la DNCD. La DNCD, un organismo que orgánicamente pudiera considerarse incluso hasta inconstitucional, porque debería estar adscrito a un ministerio y no está adscrito a ningún ministerio, y el ministerio que según su naturaleza debería estar adscrito es al Ministerio Público. Entonces hay una serie de desajustes. Lleva consigo una serie de... Claro, lo que pasa es que las instituciones quieren actuar a sus anchas. Entonces no quieren actuar de manera coordinada y de manera subordinada a quien se supone que tiene la dirección funcional de la persecución en la República Dominicana, que es el Ministerio Público. ¿Quién vigila a quienes vigilan? Exactamente. Entonces, uno de los problemas principales para poder estructurar una buena política del Estado contra la criminalidad es el desajuste institucional que en la práctica se da en la República Dominicana como consecuencia del celo institucional que muchas de las veces está justificado precisamente en la necesidad de mantener prácticas de corrupción. El problema en República Dominicana es construir políticas que sean consecuencia del análisis de la realidad, para que no sean políticas desenfocadas. El segundo elemento es que esas políticas sean políticas articuladas alrededor de la obtención de un resultado dependiendo cuál sea el objeto que vaya a abordar la gestión de esa política. Si es seguridad en la frontera, bueno, pues entonces tenemos que analizar qué es lo que está pasando en la frontera y construir política para gestionar la frontera. Si es el tema de seguridad ciudadana, nosotros tenemos que estar en condición de medir cuál es el nivel de criminalidad que existe en República Dominicana en cualquiera de las manifestaciones delictivas. Se trate de criminalidad común o se trate de criminalidad organizada. A partir de ahí poder construir políticas que nos permitan gestionar esa realidad y que esas políticas articulen a todos los elementos del Estado Dominicano alrededor de un objetivo común, que no puede ser tomarse una foto, tiene que ser la obtención o alcanzar niveles de seguridad adecuados
para la ciudadanía. O sea, si nosotros pudiéramos colocar a la ciudadanía en el centro de la construcción de políticas públicas y no a los funcionarios, porque los funcionarios son un fin, son un medio para la obtención de resultados que necesita la ciudadanía para poder tener una vida y vivir en una sociedad en la que pueda desarrollar a plenitud y vivir conforme lo establece la Constitución, sus derechos fundamentales. Escritos tenemos muchos, leyes tenemos bastantes, yo creo que es la aplicabilidad y obvio, motivado por los estudios que tú hablabas que reflejen la realidad. Me voy con usted entonces para concluir en materia ciudadana, usted experto que ha estado inclusive compartiendo con muchos de los públicos esas opiniones y esas consideraciones en este sector. Sí, yo pienso que la seguridad ciudadana no puede estar basada en la violación de derechos. Muy por el contrario. Si queremos tener seguridad ciudadana, debemos respetar plenamente los derechos. Entonces, las políticas públicas para lograr vencer, para lograr manejar el crimen organizado y el narcotráfico y la delincuencia, tienen que ir basadas en respetar los derechos de los ciudadanos. Como decía el colega ya, en integrar a la ciudadanía a la prevención del delito. Tienen que haber políticas públicas integrales que vengan desde el Estado. Claro. Donde los protagonistas seamos los ciudadanos. Nosotros aquí, que estamos tratando de construir en Así las Cosas, ciudadanía, agradezco su tiempo, su participación, su experiencia y todos esos conocimientos que han compartido con nuestros televidentes. Yo me voy a despedir, ya producción me está haciendo más señas que un tráfico, con la participación del general Valentín Rosado Vicioso, quien es director central de la Dirección Antipandillas de la Policía Nacional. General, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Le preguntamos porque existe esa idea errónea en el colectivo de que las pandillas son aquello o esto. ¿Las pandillas son negocios de los grandes peces gordos o más producto de los jóvenes excluidos en nuestro país? Ambos casos, los grandes aprovechan las debilidades de los que tienen menor conocimiento, menor experiencia y lo utilizan como medio para poder subsistir. Y obviamente el adolescente con poca orientación, con pocas oportunidades, se deja llevar. O sea, diríamos que es parte y parte. Bien, aunque entendemos que debemos atacar el enfermo, no la sábana, algunos sectores hablan de un código penal más severo. ¿Qué nos dice en cuanto a las pandillas y este tema? En lo que tiene que ver con los jóvenes en conflicto con la ley penal, existe una ley, la 136-03, pero hay una parte para trabajar el fenómeno de las pandillas. Ahí sí nos permitimos nosotros de manera puntual hacer las recomendaciones que tenemos que tener una ley antipandillas en República Dominicana para atender con tiempo ese fenómeno que cada vez más, conforme al último estudio que tenemos del año 2014, vemos que el fenómeno se va multiplicando. No sabemos si es un problema de transculturación, si es un problema de moda, si es un problema de los jóvenes para apoyarse mutuamente, pero hay que tener mucho cuidado con eso y tenemos que tener un mecanismo de control y la ley antipandillas va a venir a llenar ese vacío. Muchísimas gracias y con eso concluimos Así las Cosas. Gracias nuevamente a la mesa, gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima semana.